lo que vamos a estar haciendo aquí es la integración de la experiencia, que es el principio femenino, y el propósito, que es el principio masculino. Esto lo hacemos justamente con un equilibrio. Con este equilibrio, miren lo que pasa. ¿Con qué ojitos vamos a estar viendo la vida? Con los ojitos de la neutralidad. Entonces pasa que, en vez de yo ir hacia las cosas vienen hacia mí. El futuro corrige el pasado y yo simplemente me sorprendo, porque estos ojitos que miran así, les puedo asegurar que uno dice, ¡wow! Estoy sorprendido. Entonces, en vez de ponerse a estudiar, que ya sabemos de eso un montón, me pones a buscar caminos, es simplemente que todo te llega. Todo te llega porque te has colocado en el lugar correcto, en el centro, en la posición de la esencia. Entonces, todas esas experiencias, ahora lo vamos a, que todo esto se proyecta acá, ¿no? Este es el campo cuántico, después acá va a haber el campo de las distorsiones, los viajeros, el viajero está acá, el viajero viene de una experiencia, plano mental, plano emocional, plano físico, yo alineo esto, y acá empiezo a alinearme así, así, así. Bueno, obviamente que van a empezar a conectar esta información con todo lo que conocen, pero les aviso algo. No quieran colocar el desdoblamiento del tiempo dentro de ningún otro conocimiento, sino más bien al revés. Este es el marco y luego todo a partir de ahí les va a encajar justamente donde tiene que estar. Es una ley que corrige la percepción y hace que cada cosa llegue a su lugar original. Yo sé que esto, cuando lo vean, van a querer estar comparando esto con lo demás. Pero bueno, por eso está grabado y lo pueden volver a ver. Eso pasa las primeras veces nada más y luego ya van a entender que es una manera donde, ahora entiendo lo que sabía de antes. Ahora entiendo lo que aprendí en mi religión. Ahora entiendo lo que estaba en mi libro sagrado, o ahora entiendo. Bien, todo esto va a encontrar su punto de encaje. Y aparte va a coincidir con un montón de cosas. Bueno, acá hablas sobre el principio masculino y femenino. ¿Es lo mismo los principios en general que el ser con el sexo femenino y masculino? Sí. Ahí podemos usar estas diferenciaciones de planos con los mismos criterios que nombramos los plano 1, plano 2, plano 3, plano 4. ¿Por qué? Porque cuando te acordás que dijimos el ladrillo biológico, el 1 es estricto, ahí femenino y masculino se convirtió en un género, o sea, un óvulo es un óvulo, un espermatozoide es un espermatozoide. ¿Está? Y eso es una condición estricta. Ahora, esos principios en el plano 2 pueden modificarse, pueden alterarse en esto de decir principio, sentido de receptor y sentido de emisor. ¿Sí? El que emite va a tener la finalidad y el que recibe va a tener la estructura que va a recibir esa finalidad. La finalidad se va a volver dinámica y la fija va a quedar la estructura. ¿Sí? Entonces ahí se va a desarrollar un niño, en definitiva, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay situaciones estrictas a nivel plano 1 que ahí no coincide con el género. El resto de los planos no necesariamente, porque incluso en la estructura espaciotemporal son los que van a añadir modificaciones que a futuro después la estructura las asimila y tiene nuevas versiones. ¿Sí? Pero esas nuevas versiones, antes de entrar en lo estricto, entran en lo irrestricto.
¿sí? Lo que más puede cometer errores son el resto de los planos dinámicos que están para eso, están para justamente gestar nuevas versiones. Pero siempre va a haber una de base que va a estar conteniendo el presente. ¿Sí? En el presente esto es así. Vos podrás tener muchos ensayos como contenido mientras esa estructura te contiene. ¿Sí? Entonces no podés ir tanto en la innovación al punto de desafiar lo estructural. ¿Sí? Entonces esto es muy importante en el desarrollo de la conciencia. A veces la identificación con el desafío nos hace romper la estructura del presente. Y ahí entra el riesgo del desafío mismo, porque no sabe cuál es su frontera de desafío. Entonces, la paradoja es que termina con la posibilidad de desafiarse. De hecho, van a ver por qué ya se conoce que el 11, o los números repetidos, es un número maestro. Porque ahora saben que el primer observador del futuro corrige al primer observador del pasado. ¿Bien? Entonces, el número 22 va a ser lo mismo en un plano emocional. El tercero va a ser lo mismo en un plano mental. Entonces, todos los números repetidos son números maestros por esa razón, por la razón del desdoblamiento. Ahora, cada plano tiene un cuerpo de experiencia. Entonces, el cuerpo de experiencia en nuestro plano biológico es súper importante. Y acá vamos a entrar en algo para hilar finito, a ir a entender hasta dónde tenemos que llegar en nivel de profundidad. Y van a entender que hacer la metodología no es ir a la peluquería a ponerse los ruleros. No. Me voy a ver si quedo más linda con él. No. Es algo súper profundo, súper importante y no es ninguna pavada. O sea, uno tiene que trabajar en crear la activación. Vamos a estar usando la metodología todo el tiempo los 2 hemisferios. Pero los tenemos que usar en su forma pura. No las 2 hemisferios dentro del cuerpo calloso, dentro de las creencias, dentro de las identidades. No, nos tenemos que salir de las identidades, nos tenemos que salir de las creencias y nos tenemos que salir de todos los conocimientos que conocemos previamente. En un estado puro de conexión con el izquierdo y puro con el derecho. Así vamos a hacer la calibración en forma precisa, en forma exacta, y esto va a traernos muchas sorpresas. Hoy en el 2018, ¿qué me podés decir de las creencias? ¿Es posible salir completamente? Porque a su vez nosotros quizás a nuestros hijos les generamos cierta creencia. Sí. Yo te diría que ahora en el 2018 las creencias se están alejando de nosotros. No que nosotros estamos dejando las creencias. Entonces, la gran crisis que hay es que se nos rompe la estructura que nos mantenía las creencias en nuestro receptor. Entonces hay un desasosiego por no comprender por qué algo que nosotros manteníamos o nos mantenía se está como resquebrajando, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahora que la iglesia está en su caída más grande de creyentes de toda su historia. Estamos viendo que todas las estructuras políticas de los liderazgos del mundo se desploman. Estamos viendo que todas las cosas que podíamos llegar a esconder bajo la alfombra saltan a la luz. Incluso las vidas domésticas, esto de que hay cámaras por todas partes, celulares por todas partes, o sea, la realidad nos está rodeando de manera que ella se encarga de triturar nuestras creencias. Entonces, el hecho de la lógica es algo que nos ayuda por dentro a que eso que nos está haciendo la realidad por fuera no nos duela por dentro. Entonces somos nosotros los que podemos empezar a tomar distancia de lo que hemos creído, y tomando esa distancia
instancia lo vamos a poder elegir. Cuando nosotros elegimos qué creer, es una situación más aireada, ¿sí? En las creencias que nosotros crecimos eran inoculadas en un momento donde nosotros no podíamos elegir, porque éramos niños, porque estábamos desarrollándonos. Entonces recibíamos en el nivel estructural a la creencia y se formaba parte de nosotros mismos. Entonces, una vez que se formó parte de vos mismo, ¿cómo hace para sacártela? ¿Ves? Está hecho de piel. Por supuesto. Puedo contar un pequeñito ejemplo acá. Sí. Una directora de escuela tenía un problema porque un día se acerca a los chicos que estaban jugando, ¿no? Y se da cuenta, advierte de alguna manera que el niño estaba jugando a que era un dealer que distribuía droga, ¿no? Entonces fue un shock para la directora, porque encima era la directora, ¿no? Así que, ¿qué hace con ese niño que está jugando en el patio de la escuela a esto? Porque está jugando porque en la casa tiene una realidad de este tipo. Entonces, ¿cómo le explica? Porque si le explica que eso está mal, es su estructura familiar. Y capaz que su familia se mantiene de esa forma. ¿Ves? Entonces, forma parte de su identidad estructural. No es un hábito en el contenido, lavate los dientes o vení más temprano, no sé, los buenos hábitos, ¿no? O malos. Sí. Sino que, bueno, ya entra a jugar parte del nivel estructural de la vida. Eso es mucho más difícil. Estos cuerpos son muy importantes y vamos a tener que nosotros identificar de dónde vienen los observadores. Es muy importante que detectemos estas dos informaciones que vamos a estar viniendo, una del pasado y la otra del futuro. La información que va a venir del pasado, desde el mayor pasado, va a venir una información en forma de instinto. Ese instinto va a estar totalmente ligado a la función de la supervivencia. Si yo estoy manejando en la ruta y ahí se presenta un peligro y de pronto tengo un reflejo que me salva la vida. Muy bien, es este observador del máximo pasado que está autopreservando su existencia. Esto está muy bien, no quita que esto sea bárbaro. Pero ¿qué pasa? Estas informaciones van a ser las que tienen toda esta distorsión de los observadores de atrás y las distorsiones originales, pero van a estar muy en control de nuestro cuerpo físico. O sea, mirando una película de terror, de pronto se presenta una escena terrible y yo voy a saltar en la silla. Aunque yo gestione dentro mío el impacto ocurrió. Y ese impacto está gestionado por algo que le vamos a llamar kernel. El kernel es ese programa que está en un control completo del cuerpo. Ese control completo del cuerpo le va a limitar lo que el cuerpo puede y no puede hacer, en base a sus patrones, a su configuración. Si este kernel está configurado en los patrones de la supervivencia, cuando yo me presente un objetivo que tiene que ver con el propósito, algo adentro va a estar en oposición, no va a estar congruente. Y yo voy a poder avanzar solamente hasta lo que mi kernel me permite. Voy a tener un kernel en cada uno de los planos que va a estar operando. Y va a estar controlado por los principios de la supervivencia, pero además hay más cosas. No solamente eso, si eso fuera todo, se nivelaría en forma automática con otra información que me viene del futuro y que llamamos intuición. La intuición es algo que está afuera, pero me resulta familiar adentro, me hace una resonancia. Es una información que no tiene sentido en mi realidad actual, pero que me induce a una realidad donde esa información sí tiene sentido. Por eso tiene en información masa cero
porque viene de una velocidad lumínica distinta a la frecuencia en la que yo estoy parado. Esta es la comunicación que viene dimensionalmente de otro lugar. Entonces, desde aquí nos va a venir intuición, desde aquí nos va a venir instinto. Ese instinto va a filtrar la intuición. Bueno, en esto de que hay que vaciarse de creencias, ¿qué papel juega el kernel? Hay que vaciarse de creencias. ¿O de lo aprendido? No. Lo Hay que, no hay que. Simplemente estoy, si queremos una comunicación multidimensional, Sí. tenemos que poder pausar la influencia de las creencias. Las ponemos en pausa, porque si no solamente voy a tener una comunicación dimensional. La creencia es una senda que me hace solamente mirar hacia un lugar, ¿sí? Entonces no puedo aspirar a una comunicación multidimensional con la creencia puesta, ¿sí? Entonces es muy importante poder poner en pausa una creencia y poder despegarme de ahí. Entonces me va a dar más libertad. ¿Qué va a pasar? Que no voy a tener esa libertad y voy a tener esa restricción. La creencia es una restricción. La uso como una restricción. Me restringe y ¿qué hace? Le da formatea la realidad. Entonces después voy a estar encerrado en ese formato. Entonces, pero ese formato me va a dar cosas que a mí me interesan, entonces lo voy a mantener. Y cuando me dan más restricciones que beneficios, me despego. La creencia es una construcción, es una estructura, ¿sí? Que me sirve, por supuesto, me hace de refugio, me hace de estructura, Pero para que yo sea un contenido allí adentro, un creyente, ¿sí? Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente saber qué es lo que pasa, qué es lo que estoy haciendo cuando yo adhiero a una creencia. ¿Qué es lo que hace que yo me pueda desadherir o qué es lo que hace que yo no me pueda desadherir de una creencia? ¿A qué nivel la tengo alojada? Si la tengo alojada en la estructura, no me la voy a poder sacar nunca. Pero si la tengo alojada en otros planos que son más administrables, yo sí me la puedo sacar, me puedo correr de ahí, ¿sí? Cada uno va a tener un paquete, un kernel que va a estar administrando en qué plano está tal o cual creencia, ¿sí? Hay algunas que son más administrables, otras menos. Va a depender del nivel de restricción, en qué plano está alojada, ¿sí? Y el kernel, si sigue existiendo, claro que sí. Es el aspecto en el cual el contenido descansa porque la estructura se ocupa. ¿Sí? El gobierno para nosotros sería un gran kernel, ¿sí? Porque se preocupa de un montón de cosas que yo no me tengo que ocupar. ¿Ves? Por ejemplo, en el físico-biológico sería un acto involuntario, como el de respirar. Un acto involuntario como el de respirar lo estaría manejando un kernel, claro que sí.